Good authors too, who wants to better words, now only used for letter words, writing prose. Anything goes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición de Comunidad TVCO, el programa que nos encuentra todos los miércoles desde las 20:30 y una vez finalizado el resumen de noticias de TVCO Noticias, aquí en la señal televisiva cooperativa. En la noche de hoy vamos a andar un tema que suponemos es muy caro a cada uno de quienes nos observan, nos miran y nos conocen, como es el contexto inflacionario que lamentablemente nos toca transitar. Un contexto inflacionario que condiciona, por supuesto, con mayor intensidad a aquellos que dependen de un salario o a aquellos que son jubilados, aquellos sectores que mantienen quizás una desprotección mayor frente a una suba de precios que lamentablemente se torna incontenible por estas últimas horas. No se puede desconocer que la dirigencia realice algunos esfuerzos por controlar esta variable económica, pero lamentablemente los resultados no están a la vista. Y la particularidad de este contexto es que ninguna fuerza política puede alegar éxitos en esta empresa. Ya hemos transitado distintas gestiones y lamentablemente la inflación sigue siendo una de las aristas que, como indicábamos, más golpea al ciudadano común. Vamos a acompañarlos en esta noche con estos piquenses que se han sumado desde nuestra comunidad a los estudios de TVCO. Muy bien, bueno, como les decíamos, ya los hemos presentado a los amigos que hoy nos visitan. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gastón también. Buenas noches. ¿Cómo anda el barrio? Bien, bien, bien. Bien, bien. Ricardo también. Buenas noches. Muy bien, Norma, una amiga de la casa y... ¿Cómo están? Buenas noches. En un nuevo emprendimiento comercial también por estas horas. Bueno, con ellos estaremos recorriendo esta hora de encuentro en la pantalla de TVCO. Vamos a estar hasta las 21:30 haciéndoles compañía. Ya volvemos con Comunidad TVCO. In olden days I claimed to start it was regard to something shocking, but now anything goes. Good authors too, who letter was writing prose. Y aquí estamos nuevamente. Vamos a compartir, como les anticipábamos previo al corte, el parecer, el sentir de estos piquenses, miembros de nuestra comunidad, que tienen también su punto de vista sobre el tema que nos convoca. Luis, en tu caso, abocado desde hace ya un tiempo a la horticultura, se puede decir, familiar. Sí, nosotros tenemos un emprendimiento familiar desde el 2003 que empezamos y creíamos que la pandemia iba a ser el peor de los momentos. Fue un momento complicado, pero en este momento la verdad que la situación yo creo que es atípica, no la hemos vivido en otras épocas. Los aumentos de los insumos son permanentes y a niveles realmente escandalosas, porque nosotros tenemos todos los insumos dolarizados, vendemos en pesos, ya ahí tenemos una desventaja, pero los insumos nuestros aumentan cuando aumenta el dólar, aumenta por la inflación y aumentan por la estación. Nuestra actividad está muy relacionada con el clima también. Así que lamentablemente estamos sufriendo aumentos, yo creo, desconsiderados en algún momento
y abusivos de los insumos. Han pasado a costar distintos elementos que nosotros usamos valores insospechados para algún momento. Entonces la situación es difícil y lamentablemente estás de alguna manera atado, porque los precios son los que te manejan tu emprendimiento. No lo podés hacer de otra manera. Vos tenés que ir al ritmo de los insumos, y lamentablemente el ritmo de los aumentos que tienen generalmente van más rápido que lo que nosotros modificamos los precios. Hay verduras que tienen precios muy bajos, porque también el mercado juega, el mercado foráneo. Acá viene mucha verdura de distintos lugares y también tenemos que contemplar esos valores, ¿no? Que también obviamente inciden en lo que es el precio local. Claro, yo si bien tengo que manejar mi costo, hay veces que cuando pongo la mercadería en el mercado, los mayoristas las traen a un precio mucho más barata, y a pesar de que hay diferencia por la frescura, por la calidad, por un montón de cosas, también hay que entender que la gente busca también el precio. Entonces hay que tratar de buscar un número que te sirva, pero que tampoco te vaya muy lejos de la competencia. Bueno, Norma, en tu caso no tenés por lo menos ese manejo, ¿no? No, en realidad en la farmacia uno lo ve o lo siente desde el lado del acompañamiento, ¿no? Si bien los precios siempre han sido sensibles a la economía, los precios de los medicamentos siempre han sido sensibles a la economía del país, tenemos la ventaja que las obras sociales un poco morigeran todo ese cambio, ¿no? Porque tienen coberturas especiales para los distintos medicamentos, entonces de pronto los tratamientos crónicos, los costos se achican debido a eso. Tenemos también la herramienta de la ley del medicamento genérico, entonces hay diferentes opciones de precios para elegir. Entonces, en este caso, al no ser formadores de precios, nosotros en la farmacia recibimos los precios de la industria, digamos, y los aplicamos de acuerdo a lo que ya viene prefijado. Estas opciones, el tema de las obras sociales, la aplicación de la ley del genérico, son opciones que en cierta forma favorecen al mercado, porque tienen la posibilidad de darle al paciente la elección del medicamento, ¿no? Desde el más caro hasta el más barato. Hay quienes pueden pagar el más caro y hay quienes pueden pagar el más barato. Hay opciones, ¿no? Si bien no estamos exentos, los medicamentos aumentan, sí, pero bueno, hay otro tipo de economía. En Gastón, y en tu caso, la pelea, digamos, es muy desigual, porque tenés que esforzarte por intentar obtener vos buenos precios para poder a su vez trasladar al cliente del barrio, digamos, valores asequibles o por lo menos posibles para su economía. Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, nos pasa eso. Primero que todo, que es un abanico muy grande en lo que es producto, en lo que es precio, en lo que es competencia. Entonces, sí, esa es una pelea continua para poder llevar ese precio a la gente, y bueno, va volcado en lo que es también a veces la inversión. Nos pasa, como hablaba Luis, de que hoy los precios están cambiando continuamente, y ya lo último, sinceramente, no sabes cuál es el motivo, porque bueno, muchas veces hay una inflación que uno sabe que por mes un X número, y uno más o menos ya trabaja acorde a eso, pero bueno, tenés un movimiento diario de la gente que lo nota. Hoy, por ejemplo, nosotros hemos notado mucho que la gente ha dejado de darse el famoso gustito, digamos, el de fin de semana. Se ha frenado mucho eso, o sea, la gente mira mucho, y hoy las empresas han optado por una segunda marca, que eso yo creo que es bueno, pero a la vez hay gente que le falta todavía a volcarse a eso, a aprender, podríamos decirle, a que muchas veces vos pagás el nombre, cuando hay a veces tenés algo a mitad de precio y lo fabrica el mismo productor que hace la primera marca. Que hace la primera marca, exactamente. Sí, es un abanico muy grande. En ese sentido, es pelearla todos los días, y ya te digo, nos ha pasado de que hoy te dicen X precio y mañana te dicen es otro, y bueno,
es la sorpresa del día a día. Tenemos empresas que por ahí te exigen un precio sugerido, pero que muchas veces también no acompaña al resto de otras cosas. Y es complicado poder mantenerlo, poder llegar a un estándar de precio y decir, bueno, mirar hacia un futuro, el futuro es una semana como mucho, más de eso no, porque los precios son muy variables, sinceramente. Te roban la perspectiva, digamos, no hay modo de guarecerse ante semejante aluvión. Digamos. Mirá, nos ha pasado que nos hemos reído en el negocio porque hemos hecho carteles con precios promocionales, no lo hemos llegado a poner en la ventana. Porque te calzaban el teléfono y te decían, bueno, aumentó tal producto, y bueno, ahí quedó guardadito el cartel, ¿no? Sinceramente es un tema muy complicado, y el tema de la pandemia ha afectado mucho el hecho de poder decir, bueno, buscar una estabilidad. Es algo de que, bueno, es el día a día, vivir el día a día, en ese sentido. Y en el caso nuestro, que tratamos con gente todos los días, porque gracias a Dios, tenemos muchos clientes diarios, y uno charla mucho con la gente, y la verdad es una situación muy complicada la que se está viviendo. Ricardo, decía Luis que imaginó la pandemia como el escenario más adverso. En tu caso, ¿cómo te defendés? No, sí, la verdad es que fue yo digo, un momento muy oscuro para lo que era nosotros a nivel comercio, de mucha incertidumbre. En el sector mío tocó prácticamente, digamos, cerrar de principio hasta gran parte de transitada ya la recuperación y todo, hasta que pudimos volver a estar a un 70%. Empezamos primero con cuestiones de menos aforo, un montón de cosas, hasta que fueron liberando de a poquito. Todo eso se sintió muchísimo. Pero bueno, pasa también, como decían ellos, pasa eso y vos decís, esto fue lo peor, y te encontrás con otra, y con la que se vino, y de un día para el otro tener todos los precios cambiados, con los golpes de dólar, de combustible, aumento en el dólar, aumento en el combustible, aumento en todo repercute en los productos, todo. Y bueno, nosotros al ser un rubro en el que permanentemente está el precio, y lo tenés que tener, el precio exhibido en la carta, en lo que sea, eso te lleva a tener que muchas veces absorber un montón de aumentos para después poder aumentar vos. En el caso nuestro, que tenemos que tener todo, como te decía, en una carta, es distinto por ahí como lo maneja otro, que con planilla y ¿cuánto está esto? A ver, bueno, hoy está tanto. Nosotros es tenerlo ahí, y lo pusiste, y a veces pasa como dice él, hemos hecho una modificación en una carta que no llegas a mandarla a imprimir, que ya la tenés que volver a modificar, y cosas así. Lleva también toda esta incertidumbre y todo este movimiento lleva a que de repente por ahí no conseguís productos. Con los movimientos grandes de precio, mucha gente muchos proveedores o se quedan sin stock, o se reservan ante la incertidumbre la venta también, se dejan de conseguir cosas. Un día tenés un producto, al otro día no lo podés ofrecer porque ya no lo tenés, a la semana siguiente lo conseguiste de vuelta, pero el precio es el doble. Decía Gastón que advertía en su comercio que la gente por ahí se privaba del gustito. Claro. Vos casi que tenés la práctica diaria del gustito, digamos. Claro, en el caso por ahí se puede interpretar hoy como que el sector está como en un boom o en un momento medio como de explosión. La realidad es que poco por el efecto rebote de la pandemia, calculo yo, de llevar a todo el mundo a salir un poco, como para contrarrestar todo el encierro, por un lado. Por el otro lado, la cuestión del no saber también qué pasa mañana, y la pérdida del poder adquisitivo de la plata les lleva a que, bueno, salí y la disfruto. Me como algo, me tomo algo, y porque la verdad es que se deterioró todo tanto el poder adquisitivo que no se llega
o si se planea a una compra de algo grande o de algo muy significativo y no sabes qué va a pasar mañana, se posterga, se toman otras decisiones y bueno, y se pasa a vivir el corto plazo, el día a día. Entonces eso lleva a que por ahí, bueno, salgamos, tomemos algo, hagamos algo. Por ese lado hubo como una cosa que uno no se esperaba, o no se esperaba en esa medida, pero en líneas generales lo que nos pasa es que te cambia, te aumenta el flujo de gente, pero te cambia el hábito del consumo también. Lo que antes consumía una mesa promedio, hoy no es la misma que de hace 2 años atrás, no es la misma a la de hoy en día. Cambiaron los hábitos de consumo mucho. Es quizá más, se puede llegar a decir que un poco más seguido, pero también es un consumo mucho más pequeño, muchísimo, sí. Muy bien, vamos a establecer una breve pausa. A nuestro regreso vamos a ver qué dijo la calle. Vamos a escuchar el testimonio de los piquenses a través de Luana y su tarea. Aquí estamos de nuevo, estamos transitando Comunidad TVCO en la señal cooperativa y a lo prometido estamos acompañados por Luis Crespo, Gastón Acosta, Norma Carrizo y Ricardo Rivero. Ahora vamos a escuchar a más piquenses que dieron su testimonio con Luana Bermúdez en las calles de la ciudad. Soy Luana Bermúdez y hoy vamos a estar preguntando sobre los precios, inflación y la buena conducta de los comerciantes con respecto a los precios. ¿Me acompañan? Cuando vas a un comercio, ¿crees que es importante que el precio de los productos esté exhibido? Sí, la verdad que sí, porque uno cuando anda por pico anda viendo y ya sabe con la plata que tiene que salir. Y a veces, si no, resulta engañoso que vos entres a un lugar y por ahí te pueden decir un precio, a la otra persona otro precio. Entonces que el precio está a la vista habla mucho del local también. Sí, totalmente. Sí, porque si no, por lo menos para comparar un poquito los productos. Sí, súper importante. Para mí, indispensable. Y sí, me parece que es fundamental como para que uno tenga noción de lo que puede comprar o no. Porque por ahí a veces uno entra a un comercio a chusmear para ver los precios y por ahí si están más exhibidos mucho mejor, ¿no? Sí, tengo comercio y los exhibo. Lo que pasa es que te cambian cada 10 minutos, ¿viste? Es complicado para los comerciantes poner el precio, tiene que estar, el precio tiene que estar. A veces vas a algunos comercios y no están. ¿Por qué crees que no están? A lo mejor el motivo es ese, ¿viste? Que cambian a cada rato y qué sé yo, a lo mejor uno no los pone, el dueño del comercio, en fin, pero sí es obligación. ¿Y por qué crees que a veces no están? Supongo que es por la competencia más que nada, porque si vos ves que tenés más barato en un lugar que otro, por ahí evitás entrar al comercio. Por el aumento que está habiendo hoy en día. Más que nada es por eso, yo creo. Por miedo a la inflación o por miedo a que un día salga tanto y al otro día cuando te decidiste por comprarlo haya aumentado y juegan mucho con esos precios. Debe ser porque cambian los precios muy seguido, no sé. Supongo que debe ser por eso, por los aumentos y eso. Y la verdad que eso no sabría por ahí decírtelo, si es algo del comerciante o para que uno entre y por ahí ya venderte el producto o no, o capaz que no los quieren exponer, calculo. Y lo que pasa es que por ahí aumenta todo muy así seguido y la gente no alcanza a colocarlo para sacarlos de vuelta. Pienso que por eso. O por ahí no hay hábito también. El parecer de los piquenses, la opinión de los piquenses en esta recorrida por las calles de la ciudad. ¿Hay coincidencias con lo que oyen? ¿Qué les parece, Gastón? Vos que estás también detrás del mostrador. Y yo creo que escuchando todo es un poco de cada cosa. Es un poco el que a veces no llega a cambiar los precios. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los productos son precios unitarios, o sea, lo tiene vamos a poner un ejemplo, una lata, lo tienen todas las latas. Entonces te puedo asegurar que a veces es un calvario que vengan y te entreguen una lista entera y vos decís a cambiar todo. Pero por ejemplo, nosotros intentamos que los precios estén visibles, que estén a mano, más que todo porque bueno, es una de las formas de trabajar nuestra. El rubro nuestro nos lleva a que nosotros tenemos parte en lo que es cuerpo a cuerpo y después parte en lo que es autoservicio. Entonces sí o sí llevamos la parte de los precios puestos en productos por producto.
pero escuchando a la gente, sí es uno de los temas, es el precio, el estar cambiando continuamente, es complicado poder mantener a veces el esquema de trabajo de decir, bueno, exhibo los precios, sí, genial, pero hay a veces que no te dan, en el caso nuestro, por ejemplo, que son una carpeta de muchos productos, es un tema complicadito. Es un tema Luis, importante. Sí. En tu caso, digo, bueno... y nosotros, como no tenemos un local, digamos, permanente, es más difícil colocar los precios. Pero bueno, tratamos de algunas cosas poner los precios que a la gente le interesa, estamos siempre a disposición y como atendemos permanentemente, estamos diciendo los precios permanentemente. Como es una feria. ¿Se sabe, Luis, el número de gente que está abocada a producir para vender hortalizas en Pico? Y acá, solamente en la huerta comunitaria hay 8 productores, de los cuales atrás de ellos, en lo que vale a la feria aproximadamente, que son esos, en algún momento se había sacado la cuenta que había alrededor de 50, 60 personas detrás, entre los que trabajan, entre los que colaboran en la feria y demás. Y después hay algún grupo de productores, en Pico particularmente, que no va a la feria, que vende de otra manera, ¿no es cierto? Así que bueno... Y nos comentabas fuera de micrófono de algún amigo en común que por ahí quiere hacerse la huertita en la casa. Digamos, bueno, el INTA tiene un programa que se llama Pro Huerta que reparte todos los años en 2 temporadas distintas, es decir, primavera, verano y otoño, invierno, una gran cantidad de semillas y asiste a un montón de personas. Lamentablemente se perdió el hábito de la huerta en la casa. Quizás también el modo de que se hicieron las casas ahora, con muy poco patio, bueno, tampoco incidió en eso, porque antes generalmente los terrenos eran más amplios y bueno, se aprovechaba. Yo creo que más de uno debería pensar en hacer una pequeña huerta porque se daría cuenta de lo que puede ahorrar, sobre todo en la temporada estival, ¿no? No es fácil, hay que trabajar, pero si uno tiene algunas horas de más, yo lo recomiendo que pudiera hacer una pequeña huerta porque en este momento ayudaría mucho a la economía familiar. Va en contra mío, ¿no? Yo quiero que me compren a mí, pero bueno, no. Yo creo que es para todos, yo creo que hay muchas posibilidades de que la gente pueda hacer huerta en la casa. Además es un hábito saludable, se saca un poco de los problemas seguramente del trabajo y de todo trabajando con la tierra. Los nervios te los sacas ahí. Claro. Sí, es una buena manera de relajación. Es una buena terapia. Una buena terapia puede ser. Sí. Bueno, yo hablaba de mi emprendimiento personal de plantas, de producción de plantas, al comienzo. Es una terapia y es muy importante. Hace mucho bien. Yo creo que en la pandemia muchas personas se dedicaron a hacer huerta y plantas en sus casas, ¿no? Me parece a mí que hay mucho de eso. Y ha aumentado, la huerta familiar ha aumentado. Sí. El INTA tiene números, yo la verdad que no tengo el número exacto, pero asisten a muchas familias. Y ha aumentado la cantidad de gente que hace la huerta en la casa. Sí. Lo que no aumenta son los productores hortícolas. Claro. La producción, porque en este momento un invernadero sale alrededor de 700, 800 mil pesos. Sí, es muy caro. Y la unidad económica para que una familia viva de eso son 10. Claro. Es decir, que estamos hablando de una inversión inicial de 8 millones de pesos en invernadero, más la capacitación y un montón de cosas más. Sí. Con 8 millones de pesos en este momento hay un montón de opciones distintas antes que agarrar la pala. Sí, mucho menos trabajo, seguro. Sí. Desde la farmacia en realidad se observa el aumento de precios en las partes, en la cuestión de perfumería, que es lo que, si volvemos al tema, ¿no?, de exhibir los precios, bueno, en esa parte la gente lo observa constantemente, ¿no?, porque los precios están exhibidos y más allá de lo que hablaba acá el compañero, esto de que hay que renovar constantemente, muchas veces se pierde en la renovación, obviamente, porque lo que está exhibido es lo que hay que cobrar y eso es lo que tiene que ser, ¿no?
no hay opciones. Y en los medicamentos sí, los aumentos van apareciendo de a poco, la gente los va viendo nada más que cuando vuelve mes a mes al mostrador de la farmacia y un poco se va viendo en el bolsillo, obviamente, pero vuelvo a repetir que es mucho lo que se absorbe a través de las obras sociales. Entonces el medicamento que va con obra social, con el asesoramiento profesional, digamos, se puede ir optando por opciones más económicas y no menos efectivas para reemplazar al medicamento más caro. Hay opciones, digamos. Un poco decía Gastón de lo que le sucede a él en su comercio de las segundas marcas. Claro, el medicamento hay primeras marcas de renombre, digamos, y con la misma calidad, el Estado garantiza que con la misma calidad hay un precio más económico. A eso, o sea, esa es la función un poco del farmacéutico, ¿no? Asesorar, acompañar para que la persona pueda acceder, seguir accediendo al medicamento. De todos modos, durante la pandemia hemos visto que se ha perdido mucha gente que iba asiduamente a la farmacia, porque la gente ha perdido el trabajo, han dejado de tener obra social, han tenido que ir al sistema hospitalario. Entonces mucha gente se perdió en el camino debido a las consecuencias de la pandemia, ¿no? La pérdida de trabajo, el tener que quedarse encerrado, lo que nos decía un poco él, ¿no? Y en cuanto a las recetas, el médico sigue recetando por genérico, digamos. El médico tiene que recetar por genérico. Se respeta eso. Sí, sí, tenemos la aplicación de la ley del genérico que es obligatoria. Entonces, las opciones siempre tienen que estar ofrecidas, de hecho se ofrecen en el mostrador del más barato al más caro. Obvio, hay gente que ya consume determinado medicamento, no quiere cambiar, o el médico recomienda que no cambien, y bueno, eso se respeta, por supuesto, ¿no? Pero siempre el asesoramiento del farmacéutico es clave en esto, para buscar el bolsillo, ¿no? Perdón, sí, no. No, una pregunta que me surgía ahora. Después de la pandemia, ¿aumentó la venta de cuestiones por ahí relacionadas con la pandemia, antidepresivos, ansiolíticos, ese tipo de cosas? La verdad que sí. La pandemia dejó mucho de eso, mucha depresión, yo creo que hay muchos estudios para hacer desde lo humano, lo mental, todo cómo afectó humanamente, ¿no? a las personas. Sí. Yo creo que más allá de lo que hoy pasa, que quizás sea una consecuencia o no de la pandemia, esto del aumento de los precios y de los cambios en el mercado, tenemos que ver cómo nos zarandeó el piso, diciéndolo así, desde lo humano, ¿no? Desde la conexión entre otras personas, desde la falta de comunicación. Nos puso en jaque con los encuentros, ¿no? Con el encontrarnos a nosotros dentro de una casa, de pronto solos, de pronto solo con mi familiar cercano, mayor, menor, de mi edad, o mis hijos lejos. O sea, me parece que desde ahí se tendrían que ver, se ven, ¿no? A diario las consecuencias, ¿no? Hay mucha depresión, no sé si hay mucha, no tengo cómo medirla, pero se nota, ¿no? Uno ve en las noticias muchos casos asiduos, de suicidios, de cosas así, que antes no las escuchábamos tanto, me parece. A lo mejor estaban escondidas, pero la pandemia puso sobre la mesa todas esas cosas, ¿no? Más allá de los precios y de las cosas, y de la función de los agentes de salud, en donde las farmacias estuvieron al pie del cañón, ¿no? ¿Cómo se dice? Al pie del cañón. Hacemos una breve pausa. A nuestro regreso, nuevamente vamos a ver con qué nos encontramos en la calle. Y aquí estamos, vamos directamente a lo prometido. Vamos a escuchar qué le dijeron los piquenses a Luana Bermúdez en su recorrida por las calles de la ciudad. ¿Cómo haces para saber si es un precio que está bien o es un precio que está exagerado? Y yo generalmente, si busco algo que puede llegar a ver en varios lados, empiezo a preguntar en varios comercios y bueno, me fijo a ver cuál me conviene a mí por el precio, la calidad, más que todo por eso. Mercado Libre. No, la verdad que no sé, vas comparando entre uno y otro y bueno, vas buscando precio y calidad. Y tenés que ver diferentes lugares. Y allá está tanto, acá está tanto, y si no tenés que estar en la movida y saber cuánto sale realmente. Recorrer, hoy en día sería buscar precios, buscar donde te conviene. Hoy, sin ir más lejos, acá en el centro, no te quedas con una tienda, vas a ir de tienda. Sí.
Sí, porque no te quedás con un solo negocio que entras o a un súper, buscas lugares donde te conviene un poquito más, porque la plata hoy en día como que no tiene casi valor. Pasa que ahora no tengo más noción de los precios. Viste que vas un día y sale una cosa, vas otro día y sale otra, y si lo necesitas lo compras. Me pasa a mí que, qué sé yo, suben cada 15 días, cada 10 días te están subiendo, te llaman y te dicen aumenta un 5, aumenta un 8, un 7. Mandame y después decime cuánto es y bueno, después ajustaremos con el precio de venta, ¿viste? Pero es así. O sea, hoy buscar precio... Y mira, si vamos a los comestibles, yo hace muchos años soy ama de casa. Ya medianamente, uno por la intuición te das cuenta medianamente lo que sale, lo que puede valer. Pero por eso nada más. Y yo ya tengo mi lugar donde compro y bueno, en fin, de confianza. Y algunos me sorprendo, otros no, según, porque bueno, hay cosas que uno compra más seguido y más o menos sabes con lo que te vas a encontrar, y otras cosas que ni idea, porque en este momento uno ni sabe el precio que tienen las cosas ya a esta altura. ¿Vos crees que los comerciantes se aprovechan de la confusión que genera la inflación? Y eso ya sería por ahí más malicia de ellos si lo hicieran, pero la verdad que en este país puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que es una pregunta un poco, habría que evaluar mucho este tema para ver si aprovechan o no, porque estamos viviendo un momento muy difícil para todos. Entonces, decir que se aprovechan, no sé, serán los menos, pienso yo. Yo calculo que sí, pero dependemos, lamentablemente nosotros dependemos todo de allá, de Buenos Aires. Así que no podemos ir en contra de los precios que ponen ellos. Si vos no aumentás o no pones el precio que ellos te dicen, cuando tenés que comprar, no podés comprar, no te alcanza. Y a algunos pareciera que sí, porque hay diferencia en que por ahí yo no soy de acá de Pico, pero en ciudad, que por ahí nos conocemos más, yo sé los viajantes que van a uno y al otro que son los mismos, o sea que no puede haber diferencia de precio como hay de un negocio a otro en el mismo barrio por ahí. Yo creo que no, porque él justamente aumenta todo. Lo que pasa es justamente la devaluación que estamos teniendo nosotros con la plata. Puede haber algún ligero, ¿viste? Siempre, nunca falta. Pero es raro, o sea, yo creo que están todos, ¿viste? Así, o sea, se tienen que cubrir porque no tienen, normalmente se está trabajando sin costo de reposición. La calle piquense y sus opiniones. Ricardo, yo me quedaba con una de las opiniones que escuchábamos allí a través de Luana, la irrupción de la virtualidad, ¿no? Como a veces la referencia la tomamos de Mercado Libre o por nombrar uno, digo, ¿no? Sí, en el caso puntual mío, la virtualidad por ahí se dio por el lado de pásame, no sé, la carta en formato digital, pásame, qué sé yo, el tema del delivery, se potenció también un poco el pedido, no sé, el hacer un pedido por WhatsApp, que antes quizá no, por cualquiera de las redes sociales, que por ahí antes no se hacía tanto o se llamaba, cada tanto, fue como muy por ese lado. Yo el tema de por ahí comparar mis productos con los de Mercado Libre, no porque... No te sirve mucho. Claro, no, pero sí se dio, en el rubro mío, fue por ese lado. Fue más por el lado de estar, más conectado, digamos, y que haya mucho más feedback y mucho más ida y vuelta con el cliente, que antes vos publicabas algo en alguna red social y era interactuabas de manera normal, si gustaba o no gustaba, si tenía más repercusión, menos repercusión. Hoy hay una interacción un poquitito más profunda, ya hay más, calculo, casi una conversación, te diría, con el cliente, media continua.
a través de las redes y eso. Por ahí, por ese lado, sí, se puede decir que cambió también el modo. Un poco el modo. Sí, cambiaron los hábitos también. Antes era más una pantalla, hoy por ahí es más un canal de comunicación. Antes era como un exhibidor. Hoy es una cosa, ya tiene un poquito más de otra función. Entonces también está bueno eso. Por lo menos a nosotros nos sirvió un montón. Algo positivo. La eliminación del papel. ¿No? La eliminación del papel en la receta también, eso sirvió, se usó mucho durante la pandemia, el envío de la receta por WhatsApp, bueno, la digitalización de la receta también, el carnet también digitalizado, esas son cosas que se agregaron en la pandemia que son muy positivas y que sigan, ¿no? Pero bueno, sí, el sector así de informática es una competencia, en las áreas no, en las áreas de la farmacia específica, pero sí en los anexos de la farmacia, ¿no? La perfumería, los accesorios, todo lo que se agrega al negocio de la farmacia y que a veces ayuda en el desenvolvimiento de la economía, eso también tiene una herramienta en Mercado Libre que es competencia, ¿no? En Mercado Libre o en otras opciones que puede haber. Sí, googleando. Googleando. Todo el mundo te viene, tengo en el carrito, hace poquito tengo este producto en el carrito de Mercado Libre. Si me decís cuánto vale y vale menos, te lo compro vos. Eso es habitual. ¿No? Entonces, eso es por habitual. ahí, No por ahí en el área pasa. de medicamentos, pero en otras opciones sí. Claro, no, y a todos nos pasa que quizás estamos de los dos lados, porque también somos consumidores y muchas veces a través de Mercado Libre. Pero bueno, uno también tiene que entender la cuestión de que vos podés prácticamente a través de Mercado Libre, te diría que alguna cosa hasta comprarla en fábrica, sin ningún intermediario, sin nada en el medio que te engrose el valor del producto, y por ahí el producto puesto ahí, que vos lo ves, te lo llevas en el momento, lo agarrás, tiene otro costo que es un poco mayor, y podemos ir a esto que puede haber alguno que haga que ese costo sea mayor del que tendría que ser. Pero ahí puede haber algún vivo. Pero la realidad es que el precio yo salí la otra vez a buscar una cosa, salí sin el precio y empecé a interiorizarme de cuánto estaba acá, porque la realidad es que no me servía el precio de Mercado Libre, porque yo sabía que ese precio acá no lo iba a conseguir, y era algo que yo no podía traer por Mercado Libre. Entonces lo tenía que comprar acá. Entonces ni me gasté en mirarlo en Mercado Libre, porque no es un precio de referencia que lo podés tomar, pero hasta cierto punto. Si pretendés encontrarlo en el mostrador acá, es casi imposible, te diría. Además el hecho de la confianza, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. Creo que alguno de ellos lo mencionó, esto de los negocios de confianza, ¿no? Que creo que en la pandemia se puso de relieve también el hecho de que, bueno, el negocio del barrio, la farmacia del barrio, la confianza y el ida y vuelta, te traigo el medicamento, te lo guardo, espero tu receta, todas esas cosas que en la pandemia se hizo mucho hincapié y se polarizó, ¿no? Claro. Eso con Mercado Libre no lo tenemos. No. Y Luis, igual, escuchando lo que decía la gente, los que ganan en esta época, históricamente en la Argentina, han sido las grandes empresas, las grandes industrias, los pequeños emprendedores o las despensas, lo que tratan es proteger su negocio, fundamentalmente. Vos tratás de cuidar de no fundirte. Entonces hay veces que por ahí a lo mejor te vas con algún precio porque perdés la referencia, pero los vivos no son los pequeñas despensas y los pequeños negocios, ¿no? Obviamente que no. Los formadores de precios están en otro lado, que son los que no pierden nunca, pero bueno, hay que tratar de buscarle la vuelta. Nosotros además tenemos en nuestro rubro un problema adicional, que es el clima. En la producción 2 más 2 no son 4. Nosotros sembramos ahora el tomate y especulamos en cosechar una determinada cantidad de kilos. Eso después se da si el clima es favorable o no. Claro. Incluso no sabemos el precio dentro de 3 meses cuando vamos a tener el tomate. Así que, o cualquier otro producto. Es un poco más una lotería también, ¿no? Uno tiene una referencia, pero no tiene el valor que lo va a poder comercializar. A veces ha pasado, hemos visto por televisión, gente que tiene que tirar en el norte los limones porque era más barato tirarlos que hacerlos cosechar. Bueno, nosotros no estamos a ese nivel, porque acá la horticultura es una actividad, digamos, que todavía tiene un mercado más amplio,
Pero bueno, también tiene una cierta incertidumbre, ¿no?, en la producción. ¿Y es posible ser competitivo, digamos, por esto que decías, que había mayoristas, que había por ahí grandes distribuidores? Nosotros somos competitivos en los productos frescos, es decir, cuando en todo lo que es soja, somos competitivos por una cuestión de calidad de la situación. Somos muy competitivos, por ejemplo, ahora cuando tengamos los frutos, que es el tomate. Pero también hay que aclararle a la gente que en La Pampa se puede producir fruto, es decir, tomate, berenjena, pimiento, de diciembre 2 meses, claro, a abril, 4 meses son, después ya no. Pero somos muy competitivos, no porque seamos mejor productores que los que producen en La Plata. El problema es que el mismo mercado ha llevado a los productores a ser distintos. Si nosotros cosechamos el producto fresco y maduro, porque sabemos que al otro día lo tenemos que vender, nosotros lo vendemos en el mercado local. El productor de La Plata, que manda a los mercados centrales de cualquier lugar, tanto de Córdoba, de Buenos Aires, cosecha el tomate verde. Verde, claro. Entonces, se madura 4 o 5 días después, o empieza a madurar cuando lo saca el despensero a la calle. Entonces muchos dicen, no tiene gusto, es de plástico. ¿Por qué no le respetaron el proceso natural? Pero fue una cuestión comercial, el mismo despensero te lo pide verde, porque si no se le pasa tiene que tirar más de lo habitual. Pero bueno, esas son cuestiones de la coyuntura nuestra, ¿no?, de la problemática. Obviamente que por eso nosotros hacemos diferencia en ese sentido. Y tenemos que estar acorde con el precio. No nos podemos ir del precio de referencia porque la gente no te compra, es así de simple. Yo recomendaría, el otro día incluso escuché a una nutricionista que hacía esa recomendación, empezar a volver a la fuente, ir a los lugares donde venden fresco o cosechan, ir a las pequeñas carnicerías y volver porque a veces se tiene que el gran supermercado abarata los costos y a veces nos encontramos con que en realidad hay mucho envasado y con un costo muy elevado. Gastón, un poco es tu pelea también esa, ¿no? Eso de... Bueno, por lo menos en el barrio es un volver a la fuente, digamos, el hecho de que tengas tu despensa enclavada ahí en el molino y para esa barriada tan importante. A nosotros, por ejemplo, escuchándolo a él, sí es todo un tema, porque es cierto, vos tenés una producción y a la vez tenés un tiempo determinado de producto. En el caso de él, tal vez no tiene fecha de vencimiento, pero se pone feo, o sea que termina siendo un producto que tal vez no es como decir, bueno, no vendés tablas de madera. La tabla de madera la podés tener guardada 5 meses, tomate no va a poder. Entonces, sí, yo creo que lo escuchaba justo a él y es un poco como la artesanía, o sea, yo si vos me das a elegir prefiero 1000 veces el tomate recién cortado, justo lo escuchaba él, a 2x3 hago alguna huertita en mi casa, obviamente por cuestiones de tiempo algo chico, pero sí, no hay como una frutilla recién cortada. Ahora, si vos me decís comercialmente, como decía él, necesito el tomate prácticamente verde, que aguante, que resista, porque no tenés una visión clara en un tiempo de que vos digas, bueno, no sé, vendo X cantidad. Entonces está muy variable. Escuchando casualmente todo lo que estamos hablando, por ejemplo, me pasa con el tema de los precios, de que nosotros, por ejemplo, tenemos el porcentaje, uno de los porcentajes más bajos que se puede llegar a manejar. Yo vengo de años ya con mis viejos, en realidad la escuela la traigo de mis viejos, y bueno, a ver, manejamos un porcentaje medianamente chico, pero porque creemos que hay dos veredas. La vereda de la gente, escuchando casualmente lo que preguntaban, de la información. Tenés gente que no se informa por intentar ganarle a la inflación, y tenés gente que hoy en día está muy informada. Yo creo que lo que es la pandemia despertó... A nosotros, por ejemplo, nunca hemos sido ni de redes ni de WhatsApp, y la pandemia nos llevó a implementar esas cosas, y así como a nosotros ha despertado muchos comercios, muchas empresas grandes que tal vez no podían la puerta abierta, entonces han volcado. Hoy tenés empresas grandes que trabajan directamente con vos. Justo que lo escuchaba acá el compañero, es cierto, hoy en día Mercado Libre,
yo, por ejemplo, como consumidor, le he prestado atención y hay cosas que por ahí te conviene y por ahí no, porque a veces uno presta atención. Yo en particular me gusta mucho aprender lo que es marketing y me ha llevado a ver cosas e informarme de cosas de que por ahí a veces uno no tiene idea. Y bueno, el hecho de que a veces uno ve en Mercado Libre, no sé, una copa 50 pesos, pues sí, acá está, pero acá está 70. Pero resulta que cuando vos hiciste la compra te cobran 20 pesos el embalaje y llevarla hasta el transporte. Lo pagás lo mismo que está acá. ¿Y cuál es la diferencia? Como decía ella, es el trato 1 a 1. A veces la gente pone en balance eso, sin ir más lejos el hecho de garantías en productos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con proveedores, la mayoría de nuestros proveedores son de acá, pero porque vos sabés que cualquier cosa estás acá, es preferible 1000 veces buscarle un punto de inversión. Hoy muchos de los proveedores se han abierto al diálogo, a lo que es en promociones, en inversiones, y eso ayuda mucho a poder decir, bueno, ir de a poquito intentando buscar una estabilidad. Pero estamos todos en el mismo barco, ¿no? Exactamente. Un poco ese es el concepto. Sí, sí. Es un barco que lamentablemente se está moviendo mucho, pero, o sea, ha afectado a todo. Lo que es la economía, yo creo que ha afectado, justo lo escuchaba a él y es cierto, hoy en día, antes con la comida era cierto, vos ibas, te sentabas y hoy es cierto, hoy no es solamente la foto del fake, sino que interactúas directamente con el de la comida. Digo, decía, antes no lo hacíamos, es una herramienta que ha ayudado, pero que bueno, también es un tema más para poder tratar en lo que es comercialmente, porque te lleva a otro tanto más. Muy bien, establecemos la última pausa, ya regresamos. Anything goes. Well, I suppose anything goes. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos muchísimo la compañía. Gracias por la invitación. Gracias a Luis, gracias Gastón. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias Norma también, Gracias a Ricardo. Un gusto. Ha sido para nosotros el gusto de poder recibirlos. Y también con ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles aquí en Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start. It was true, God, there's something shocking right now.